Hola, muy buenas. Un saludo a todos los participantes en esta edición del Congreso de Comunicación y Pensamiento. Y a continuación voy a exponer pues, los resultados provisionales de un trabajo que estamos desarrollando desde la Universidad de Huelva, tanto yo, Vicente de Jesús Fernández Mora, como mis compañeros Romina Denis Jasso Alfiere y Walter Federico Gadea, desde las áreas de Pedagogía y Filosofía de la Universidad de Huelva. En este trabajo se trata básicamente de tratar de pensar algunas posibilidades de reformulación epistémica y metodológica de los modos de trabajo docente en la universidad, en la idea de arbitrar, digamos, espacios de resistencia frente a los desafíos. La disimulación, la posverdad con lo que nos está asediando todo en nuestras sociedades democráticas e hiperdigitalizadas. Voy a pasar entonces a leer los resultados de los trabajos preliminares. Por supuesto, estaríamos encantados de recibir cualquier tipo de comentario o de crítica, obviamente, de propuesta por vuestra parte. El trabajo se llama Enfoques epistemológicos alternativos desde la pedagogía y la filosofía frente a los desafíos de la desinformación y la posverdad de la educación superior. La noción de posverdad se ha incorporado ya desde hace años a los lenguajes cotidianos y a los intereses de los estudios académicos de diversa índole y especialidad. Puede citarse la definición del diccionario Oxford como referencia generalmente aceptada, a partir de la cual comenzar a tratar de esclarecer su genealogía, su funcionamiento y los vínculos complejos que establece con los sistemas de comunicación, las redes digitales, la retórica política o los efectos de la propia educación. ¿Verdad? De hecho, fue elegida como la palabra del año por el diccionario Oxford del año 2016. La palabra aspirante debe aparecer en diarios o libros por un periodo de al menos los 10 años anteriores. Pero fue precisamente el formidable auge que su uso experimentó en este año de 2016, una utilización que se incrementó nada menos que en un 2000% respecto del año anterior. Y este auge significativo fue lo que motivó sin duda su elección como palabra del año. El despegue del término hay que entenderlo en el contexto que todos conocemos del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, vinculado asimismo con el auge de otra expresión ya muy familiar, la política de la posverdad. Bajo estas circunstancias y gracias a las capacidades de difusión de información masiva y acelerada de las redes sociales, la posverdad ha pasado a ser de un término periférico a convertirse en un pilar de los comentarios sociales y políticos, y ahora multitud de textos y publicaciones lo utilizan sin necesidad de aclaraciones o definiciones, partiendo de un supuesto sentido común compartido por el público o el lector. En este entramado de polarizaciones ideológicas que alcanza a veces picos de extremismo y virulencia, no es sorprendente, de hecho, que la lista de palabras candidatas de 2016 también incluyera, por ejemplo, el término alt-right, que referencia, y cito la definición del diccionario Oxford, a un grupo ideológico asociado con puntos de vista conservadores o reaccionarios extremos, caracterizado por un rechazo de la política dominante y por el uso de medios en línea para difundir contenido deliberadamente controvertido. Vemos unas conexiones obvias con el término posverdad. El otro término también que fue candidato es el término Brexit, definido como una persona que está a favor de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Según el diccionario Oxford, la definición ya concretamente de posverdad se refiere a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Es la definición básica que a partir del 2016 se está manejando comúnmente. Esta definición presenta una contraposición entre dos interpretaciones, una basada en los hechos y los datos y otra basada en factores subjetivos como sentimientos y juicios personales, ignorando o manipulando las pruebas fácticas. Resulta evidente a día de hoy que uno de los aspectos fundamentales que han hecho posible el desplazamiento a una era de la posverdad ha sido la progresiva pérdida de confianza en la posibilidad de conocimiento de la verdad y su transmisión fehaciente y fiable por parte de los medios de comunicación que pudiéramos llamar tradicionales. Este crédito de los mecanismos hasta hace poco estabilizados para configurar certezas epistémicas y comunicacionales ha derivado en favor de unos procesos cada vez más presentes e invasivos de construcción mediática de la realidad, habida cuenta de la capacidad que la digitalización de la comunicación tiene para provocar desinformaciones. Los nuevos medios sociales se han revelado como instrumentos altamente eficaces para difundir noticias falsas a través de Facebook, Google, Twitter, Instagram y crear así un mundo burbuja en el que las fuentes de noticias seleccionadas algorítmicamente refuerzan prejuicios existentes, comprometiendo la capacidad de pensamiento humana y la autocrítica.
La política de la posverdad basa su eficacia sobre todo en interpelaciones a la emoción, como ya hemos dicho, sin entrar en diagnósticos y detalles concretos políticos contrastables, mediante frases descontextualizadas, imágenes y extractos de vídeo espectacularmente atractivos. No son espacios originalmente diseñados, como sabemos, para el ejercicio de la argumentación, el debate, la reflexión o la verificación de los hechos. Resulta obvio, por tanto, que la desinformación y las dudas vertidas contra la posibilidad de un conocimiento verdadero basado en la argumentación y en la contrastación empírica y la difusión del mismo a través de herramientas confiables se convierte en una cuestión crucial no solo, obviamente, para la política y la ciencia, sino igualmente para la educación a todos los niveles. La educación ha dado un giro digital, como ya todos sabemos, y en gran medida ha sido absorbida por los procesos de digitalización, tanto en la administración como en la enseñanza y la investigación. En la era de la posverdad se hace necesario, por tanto, volver a analizar las bases epistemológicas y metodológicas sobre las que se asientan los procesos cognitivos básicos que se desarrollan en los espacios educativos, insertándolo en el contexto epistemológico y social más amplio en el que vivimos, y la idea de que nos sirvan como estrategias de resistencia y esclarecimiento frente a un ambiente impregnado de la posverdad política, científica y educativa. Pretende, por tanto, en esta comunicación sugerir la pertinencia de metodologías docentes dirigidas a la detección y control de incertidumbre y desconfianza crecientes que marcan los momentos de acceso y manejo de fuentes de información en nuestra era de posverdad y desinformación, aspecto cada vez más presente en los contextos de aprendizaje universitario. Creemos que en estos contextos de enseñanza superior no habría de abandonarse una natural pretensión para construir subjetividades que racionalmente aspiren al conocimiento de la verdad. Frente a estas amenazas, las pedagogías institucionalizadas y conservadoras se muestran ineficaces e incluso a veces son cómplices indeliberadas del debilitamiento de las estrategias cognitivas que los alumnos debían desarrollar y fortalecer para combatirlas. Trata, en definitiva, de apostar por una reflexión sobre las metodologías de trabajo docente en un marco de inestabilidad política y social altamente preocupante por el asedio de la posverdad y la desinformación. Se trata, asimismo, de ser capaces de contribuir a la transformación democrática y participativa en las actuales formaciones y disciplinamientos del saber en la academia, desde nuestra común preocupación por la calidad y dignidad de la ecuación. Se trata, en definitiva, de pensar, en palabras de Concha Roldán, en el desafío de una nueva forma de trabajar al que las comunidades académicas apenas empiezan a acostumbrarse. La subordinación de la verdad a las declaraciones emocionales y a las creencias personales irracionales alentadas por las redes sociales arriesgan a poner en entredicho las convicciones por las que cobran sentido los valores democráticos, que aspiran a ser construidos y defendidos sobre deliberaciones racionales y en contextos de diálogo controlado, en los cuales, por supuesto, la afectividad y emociones siguen siendo elementos importantes para la construcción común de conocimiento, pero esperando que no se vean estos desbordados y exaltados por la irracionalidad y la falsedad y la mentira. Es por eso que la revisión sistemática de métodos y bases epistémicas educativas son un compromiso ineludible para que los alumnos puedan ir construyendo una identidad de ciudadanía crítica bien pertrechada contra las tentaciones antidemocráticas de la posverdad. Y como plantean Morín, Ciurana y Mota, el método, como herramienta para el conocimiento, ha de concebirse como una síntesis productiva entre estrategias creativas y programa sistematizado. Y de este modo, y cito, es también ejercicio de resistencia espiritual organizada que implica un ejercicio permanente contra la ceguera y el anquilosamiento generado por las convenciones y clichés. Cierro la cita. De esta forma podemos valernos de ideas pertinentes como las teorías de razonamiento ecológico, que insisten en que la emergencia de heurísticas situadas es a veces más desarrollo de procesos abstractos de razonamiento axiomático o el uso de normas categóricas para la resolución de problemas. En contextos marcados por la creciente intratabilidad estadística y la incertidumbre, los seres humanos en cooperación pueden alcanzar sus objetivos recurriendo a heurísticas que producen un conocimiento que puede contravenir la racionalidad axiomáticas. Racionalidad axiomática en ambientes de desinformación respondería a un modelo de racionalidad abstracta y convencional que ha sufrido un proceso de autocertificación desligado de demostración veritativa, mediada por retóricas de persuasión propias de las redes sociales y desvinculadas de la realidad empírica, y que funcionan de forma rígida, anticipativa y autonomizada respecto de los datos de la situación. Del mismo modo, por otro lado, la noción de cognición social
implica la perspectiva social de la cognición y supone que la naturaleza y evolución de procesos de razonamiento, memorización, percepción, aprendizaje o juicio se configuran de manera colectiva en la interacción personal. Son palabras de Navarro. De aquí que pensemos en propuestas metodológicas y epistemológicas participativas, activas y complejas que enfrenten las situaciones que socavan las posibilidades de una conexión viable en una relación fundamentalmente individual del discente con un entorno social caracterizado por la desinformación y la posverdad. En este sentido, una perspectiva crítica de las metodologías activas del aprendizaje desde el enfoques inter y transdisciplinares de reflexión pedagógica y filosófica pudieran ser propuestas eficaces para recuperar la posibilidad de hablar de una verdad social incluyente y aceptada por la totalidad social, con posibilidades de desarticular los discursos de posverdad, en la convicción de que estos son inherentemente excluyentes y arriesgan con neutralizar los logros de libertad, igualdad y justicia de las sociedades democráticas. Por otro lado, frente al carácter reductivo y la unidireccionalidad emotivista e individualizante de la posverdad y la desinformación, las tareas de la interdisciplinaridad responden a la necesidad de afrontar con enfoques epistémicos complejos la realidad de problemáticas muy complejas a su vez, como son, por ejemplo, los procesos históricos, los dilemas políticos multifactoriales o cuestiones relacionadas con el cambio climático. Todas ellas, como sabemos, presas del negacionismo y las fake news. La posverdad tiende a extremar el enfoque especializado, a considerar el mundo de las cosas desde un único punto de vista particular, concentrando su enfoque sobre unos pocos atributos, normalmente aquellos más fácilmente adscribibles a creencias y necesidades subjetivas y afectivas, y dejando fuera de su campo de visión las propiedades y relaciones complejas. La interdisciplinaridad va más allá, por supuesto, de la mera coexistencia de diversos enfoques o de profesionales procedentes de disciplinas de saber diferenciados vinculados a distintas embarcaciones departamentales universitarias. El verdadero compromiso de este aspecto crucial aboga por una acción deliberadamente interdisciplinaria que efectivamente implique la construcción sinérgica de nuevos territorios y especies fronteras de encuentro, para la innovación metodológica y para el ensayo de nuevas experiencias epistemológicas contextualizadas, fruto de la interacción y el diálogo. Para acabar, algunas de las metodologías activas que nos resultan más interesantes a este fin de combate y de resistencia frente a, a las tentaciones antidemocráticas de la posverdad, entendemos que nuestras investigaciones están resultando bastante viables y eficaces para enfrentar estos desafíos son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y como una especie de síntesis de los tres anteriores, el aprendizaje basado en retos. A continuación mencionaremos algunas de las ventajas de su aplicación en el ámbito universitario. Por un lado, la participación del alumnado es su elemento central. La responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y compromiso. Es así que los aprendizajes que se desarrollan son más formativos que meramente informativos, por lo que son también más profundos, significativos, duraderos y facilitan la transferencia a contextos heterogéneos. Estas metodologías activas plantean experiencias de aprendizaje donde las y los estudiantes han de ser responsables de su propio proceso, buscando, seleccionando, analizando y evaluando la información, asumiendo un papel activo, crítico y reflexivo, desarrollando habilidades para la gestión de la información que son utilizables en todos los ámbitos de la vida. Dichas experiencias de aprendizaje se caracterizan por el contacto con los contextos sociales y profesionales reales, muchos de ellos en los cuales el futuro titulado va a tener que intervenir y trabajar, favoreciendo así su inmersión en la realidad, la toma de conciencia sobre las necesidades sociales y la relevancia de su actuación para atenderlas. Un rasgo fundamental también de esas metodologías es el aprendizaje cooperativo que surge a partir del intercambio de información, reflexiones, ideas, opiniones y puntos de vista con diversas personas, tanto compañeros de estudio, profesores y otros miembros de la sociedad, enriqueciendo y diversificando las formas de entendimiento y procesamiento de la realidad. Por último, mediante el trabajo en y con la realidad, el intercambio con otras personas, el análisis, la reflexión y la creación, se desarrolla también la competencia más compleja de todas, la de aprender a aprender con sentido crítico sobre su actuación, lo que puede ser el antídoto efectivamente más útil contra la generalización de la desinformación y la posverdad. Pues esto es lo que queríamos exponeros y por supuesto estamos abiertos a cualquier propuesta que nos ayude a mejorar este trabajo que estamos realizando desde la Universidad de Huelva. Muchísimas gracias.